Salamu alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuento de la tradición islámica, había un hombre que estaba perdido en el desierto y que estaba destinado a morir de sed. Por suerte se encontró a lo lejos una cabaña que estaba toda estropeada, ¿verdad? Que no tenía techo. Se acercó a ella y encontró un sitio donde había un poco de sombra. Y ahí se puso para intentar pasar sus últimos momentos. Entonces vio que ahí en esa cabaña estropeada, destruida, había una bomba de agua. Se acercó a la bomba, cogió la manivela y empezó a moverla, a ver si salía agua. Y no salía. Y continuaba moviéndola y no salía agua. Entonces, desmoralizado, se sentó otra vez en la sombra. Y estando ahí en la sombra, encontró una botella de agua. La cogió completamente llena de polvo y de tierra, la limpió y vio que contenía agua, ¿vale? No se sabe qué tiempo estaría esa agua ahí. Y además tenía una nota, ¿no? Y la nota decía: amigo, usted necesita primero preparar la bomba con todo el agua que contiene esta botella. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de irse. Es decir, le estaba diciendo, si tú quieres que la bomba suelte agua, tienes que primero echarle el agua de la botella. Claro, el hombre pensó, si yo metemo este agua, aunque esté medio podrida, a lo mejor puedo salir adelante, ¿no? Pero si me la tomo, ya estoy impidiendo que otro que pase por el mismo problema pueda beber agua. Total que estaba ahí pensando en su mente qué es lo que tenía que hacer, ¿no? O se arriesgaba y echaba el agua en la bomba y a lo mejor no funcionaba, porque vete a saber cuándo se escribieron esas instrucciones, hace cuánto tiempo, ¿no? Pero al final decidió echar el agua, echó el agua en la bomba, empezó a darle a la bomba, al principio no pasaba nada, siguió dándole, empezó a salir un chorrito de agua, continuó dándole y al final salió agua fresca que venía del fondo del pozo, ¿no? Bebió, llenó la botella, bebió, la volvió a llenar, así hasta que sació su sed. Una vez que sació su sed, llenó la botella de agua de nuevo y la cerró. Y junto a la nota que estaba escrita, escribió: créame que funciona.
Es decir, no pienses, no dudes, ¿no? Usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente, ¿no? Este cuento de la tradición islámica nos habla de algo muy importante. Si nosotros somos capaces de controlar nuestro nafs, nuestro alma, nuestro ego, ¿no? A nuestro nafs ammara, que se llama en árabe, podemos ser beneficiosos para nosotros mismos, porque él bebió agua, pero también para los demás, porque lo dejó preparado para si otra persona estaba perdida en el desierto. Dice el Sagrado Corán en la sura del arrepentimiento, Tauba, y en la línea 71. Los creyentes y las creyentes son unos aliados de otros. Ordenan lo que es justo, prohíben lo que es malo, practican la oración, pagan el zakat, obedecen a Allah y a su mensajero. Estos serán los que reciban la misericordia de Allah. Ciertamente Allah es poderoso y sabio. ¿De qué nos está hablando esta ley? Nos está hablando de ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Esta ley menciona cómo los creyentes, tanto hombres como mujeres, porque Allah no hace distinción entre nosotros, están unidos en su responsabilidad de cuidar a los demás. Es una gran responsabilidad que tenemos los creyentes, aunque muchas veces lo olvidamos. Promoviendo todo aquello que es justo y ayudando a prevenir las cosas que no son correctas, ¿no? Esto implica que nosotros tenemos que ser beneficiosos para la comunidad, apoyándonos mutuamente unos a otros en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y en acciones siempre que beneficien a los demás. Por lo tanto, los creyentes en ningún caso se separarán en grupos que encima se consideren los mejores despreciando a los demás. Es decir, nunca un creyente caerá en el fanatismo grupal. Vamos a seguir hablando, igual que hicimos en los khutbas anteriores, de algunos consejos que nos da el Sagrado Corán, y justamente uno de ellos, precisamente. El séptimo consejo que vamos a nombrar es evitar la arrogancia cayendo en el extremismo en el din. Esto es un consejo que nos da el Corán. Porque el extremismo nos separa de Allah subhanahu wa ta'ala y de lo que Él quiere de nosotros. Dice el Sagrado Corán en la sura de las mujeres, An-Nisa, en la ley 171. Gente del libro, aquí está hablando a los judíos y a los cristianos, pero también a nosotros. Gente del libro, no seáis extremistas en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad. Normalmente el extremismo viene de nuestro ego, de nuestro nafs, ¿vale? Que hace que nos consideremos grandes sabios con un gran conocimiento que suponemos no tiene nadie más en el mundo sino nosotros. ¿Ah? Eso es cuando empieza el extremismo. Pero el mayor problema no es ese. El mayor problema es cuando esta actitud del nafs, del ego, esta actitud de considerarte el mejor del mundo o el de más conocimiento, es compartida con un grupo que tiene la misma creencia. Y por lo tanto, se separan y forman grupos cerrados de extremistas o fanáticos, ¿no? Los grupos cerrados, fanatizados, dejan de utilizar la razón, la inteligencia, porque lo que hacen simplemente es imitar, y a veces incluso se vuelven violentos, ¿no? Ya sea con palabras como físicamente, ¿no? Contra el resto de los musulmanes. El mensajero de Allah, la paz y bendiciones ya sean con él, que era consciente de que el fanatismo es un peligro para la vida de un creyente, dijo: os prevengo contra el extremismo, si los estoy avisando, no caigáis en el extremismo. Pues aquellos que vinieron antes de vosotros fueron destruidos a causa de su extremismo religioso. Pero cuidado, no estamos hablando de gente que piense diferente, ¿no? Eso es normal en el Islam. Eso es lo que llamamos habitualmente corriente de pensamiento islámico. Hay un grupo de musulmanes que piensan una cosa y otros piensan otra. Eso no es fanatismo ni es extremismo, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando de grupos, alhamdulillah, minoritarios, gracias a Dios, minoritarios, que se consideran poseedores de la verdad y que el resto de los más de 1.800 millones de musulmanes estamos todos desviados. Ese es el grupo peligroso. Dice el Sagrado Corán en la sura de la sangre coagulada, Al-Alaq, y en las aleyas de la 6 a la 8. En verdad el ser humano se vuelve sumamente soberbio cuando se cree autosuficiente, cuando se cree que es el mejor de todo, aunque ciertamente todos habrán de retornar a su sustentador. Aunque claro, nosotros como musulmanes no debemos juzgar a esas personas que sucumben a este tipo de seducciones del Shaitán, porque el fanatismo viene del Shaitán, ¿no? Pero nosotros no los juzgamos, simplemente los ignoramos, pero no los juzgamos, ¿vale?
Dice con la sura de los rebaños, Anam, y en la ley 159. En cuanto a los que han escindido su religión en sectas, es asunto que no te incumbe. Eso se lo está diciendo Allah al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, a ti te da igual que se dividan en sectas. Ese no es tu problema. Y continúe la ley. Su suerte, la de los que están desviados, está solo en manos de Allah. Luego ya les informará a él de lo que hacían, ¿vale? Por qué estaban equivocados en su fanatismo, ¿no? Pero por eso nosotros como musulmanes, como creyentes de verdad, nunca juzgamos a estos que andan medio locos, despistados del camino. Porque además Allah nos advierte de que nuestro comportamiento debe ser siempre ejemplar, incluso hasta cuando estemos con nuestros enemigos, ¿no? Dice Sagrado Corán en la sura de Hud y en la día 117. Pues tu sustentador no destruirá jamás a una comunidad, fíjate, no destruirá jamás a una comunidad mientras se comporten rectamente unos con otros. Luego fíjate lo importante que es el buen comportamiento, incluso con la gente fanática, ¿no? Es fundamental. Seguimos con los consejos. El octavo consejo es evitar, el Corán nos dice, evita en todo momento caer en las tentaciones del Shaitán. Claro, hoy en día muchas veces pensamos que el Shaitán es un invento de viejas y que no existe. Existe, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. El Shaitán solo tiene permiso de susurrar, no nos puede hacer daño directamente. Él nos susurra, nos hace ver cosas malas como cosas buenas, nos hace que le hagamos daño a otra persona, pero él directamente solo tiene permiso de susurrar, nada más, ¿vale? Esto que vemos en las películas, todas estas comedias de diablo que viene, eso todo es fantasía, ¿no? Que ya hablaremos en otro curso del problema de la fantasía en los creyentes. En muchas ocasiones la gente que quiere ser musulmana, ¿verdad?, no cumple con sus obligaciones, no hacen los actos de adoración o se acercan a lo prohibido, es decir, desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, pues hay gente que se llama a sí mismo musulmana, o que quieren ser musulmanes, que algunos más, otros menos, cumplen con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y esto por qué sucede? Por el Shaitán y por nuestro ego, el Shaitán nos tienta, ¿no? Pero sea cual sea el caso de que obedezcas más o menos, ¿verdad? El Shaitán siempre está intentando desviar a la gente utilizando todos los medios que tenga a su mano. De hecho, cuando descubre algo donde tú eres sensible, ahí es donde te ataca, ¿no?, para desviarte. Dice Sagrado Corán en la sura de Al-Hijr y en las aleyas 39 y 40. Dijo, se refiere al Shaitán: oh Señor mío, está hablando Shaitán ahora, oh Señor mío, por haberme descarriado, le seduciré y descarriaré a todos. Todo el que pueda se lo va a llevar para el infierno, excepto, continúa la ley, a quienes de tus siervos hayas protegido. El Shaitán siempre está buscando la mejor manera de que nosotros caigamos en el error. Nos hace olvidar esas advertencias que nos da Allah subhanahu wa ta'ala con respecto a nuestro comportamiento. Nos invita, el Shaitán siempre invitándonos a seguir nuestros deseos, nuestras pasiones, siempre y cuando esos deseos y esas pasiones nos alejen del camino de Allah. Y ignorar todo aquello que es bueno para nosotros. Dice Sagrado Corán en la sura de lugares elevados, Al-Araf, y en la ley 22, en referencia a Adán y a su pareja, la paz y la bendición de Dios sean con ellos, cómo cayeron en la tentación del Shaitán. Y los sedujo con engaño. Es decir, Adán y Eva fueron seducidos con el engaño. Y una vez hubieron probado del árbol, se le hicieron manifiestas sus vergüenzas y comenzaron a cubrirlas con hojas del jardín. Entonces su Señor les llamó y les dijo: ¿no os había prohibido ese árbol? ¿Y os había dicho que el Shaitán era para vosotros un enemigo declarado? No, porque no hicisteis caso del aviso que os di, ¿no? Eso es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah, en su infinita misericordia, nos da dos herramientas fundamentales para evitar las tentaciones del Shaitán. La primera es refugiarnos en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Dice Sagrado Corán en la sura de los lugares elevados, Al-Araf, y en la ley 200. Y si te viene un susurro del Shaitán, claro, tienes que detectarlo, por lo tanto tienes que estar siempre atento, ¿no? Si te viene un susurro del Shaitán, busca refugio en Allah. Él es el oyente y el sabio. Y la otra herramienta que nos da es tener taqwa, ¿no? Taqwa, repasamos esa palabra, tener taqwa de Allah, no es tener miedo de Allah,
Si tienes miedo a Allah, es imposible que te mantengas en el camino, ¿no? Taqwa quiere decir que una vez que tú reconoces, ¿no?, con certeza la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, sabes que hay unos límites que están en el Sagrado Corán, unos límites que no debes sobrepasar para mantenerte en el camino, para ser obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es tener taqwa, ser consciente de que Allah sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, tener claro cuáles son esos límites y no sobrepasarlos. Eso es tener taqwa de Allah. El Shaitán no tiene ningún poder sobre aquellos que tengan taqwa de Allah, pero ningún poder. Dice Sagrado Corán en la sura de las abejas Nájel y en la ley 99 y 100. Realmente, él no tiene poder, se refiere al Shaitán, no tiene poder sobre los que creen y se confían en su Señor, es decir, en los que tienen taqwa de Allah. Su poder solo existe sobre los que lo toman como protector y son por él asociadores, es decir, los que se dejan llevar por lo que les susurra el Shaitán. Por lo tanto, es importantísimo estar siempre atentos a las tentaciones del Shaitán, ¿vale? Especialmente en los momentos de debilidad, en los momentos en que Allah subhanahu wa ta'ala nos prueba, porque el Shaitán se aprovecha precisamente de eso para tentarnos, en esos momentos que no tenemos claro esa fe, no tenemos firme esa fe. Si nosotros sentimos enfado, orgullo, avaricia, tenemos necesidad de deseos prohibidos, es porque el Shaitán nos está susurrando, algo a tener en cuenta siempre que te encuentres así, ¿no? No debemos dejarnos nunca llevar por esos impulsos, porque lo que hacemos es caer en ese susurro. Dice Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno al Israel en la día 53, y di a mis siervos que hablen con las mejores palabras. ¿Qué te está diciendo con esto? Que evites la ira y el enfado, que siempre tengas una buena armonía dentro de ti, ¿no? La vuelvo a repetir, y di a mis siervos que hablen con las mejores palabras. Porque es cierto que el Shaitán siembra discordia entre ellos, es decir, el que te hace enfadar, el que te hace enojar, es el Shaitán, aprovechándose de tu nafs, de tu ego. Realmente el Shaitán es un enemigo declarado del hombre. En resumen de esto que hemos hablado del Shaitán, el Shaitán es nuestro enemigo y tenemos que mentalizarnos en eso. Pero con la ayuda de Allah podemos resistir sus tentaciones. Siempre hay que recordar que debemos buscar refugio. Lo primero es buscar refugio en Él y después tener taqwa, mantenernos firmes en su camino e intentar vivir nuestras vidas siempre con humildad, paciencia y bondad. Esa es la forma de dejar al Shaitán de lado, ¿no? Walalán y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y es misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuenta la tradición islámica, había una vez un maestro musulmán que era respetado por el conocimiento que tenía en la aldea donde vivía, ¿no? Y cada vez que daba una charla, animaba a la gente a portarse bien con los demás en la vida diaria, en el día a día, en la vida cotidiana. Pero en una ocasión un joven se le acercó y le preguntó: Maestro, ¿por qué insistes tanto en que debemos ser
buenas personas con los demás, debemos comportarnos bien con los demás. Si a veces parece que nadie se da cuenta de eso y no recibimos ninguna recompensa por ello, ¿no? ¿Por qué insistes tanto? Entonces el maestro le sonrió y le dijo, mira, vente mañana tempranito y me acompañas al mercado. Así lo hizo. El día siguiente el joven llegó tempranito. El maestro le dio una botella de perfume que olía, mashallah, olía súper bien, un olor maravilloso. Y el maestro le dijo, mira, ve con esta botella de perfume y paséate entre la gente por el mercado, con la tapa quitada, y deja que se impregne todo del olor de ese perfume. El joven lo hizo así. Empezó a pasear por ahí y de repente se dio cuenta de que la gente, al oler el perfume, ponía cara de contento, cara de felicidad, ¿no? Un niño que estaba llorando, dejó de llorar sobre la marcha, ¿no? Un comerciante que estaba discutiendo con un cliente de muy mal humor, se calmó con el perfume y empezó a hablar con buenas palabras. Una mujer mayor que estaba cansada dijo, oh, qué rico perfume, hoy va a ser un día bueno, inshallah, ¿no? Es decir, el joven se dio cuenta de que todo el mundo había adquirido un poquito más de sentirse bien, un poquito más de felicidad. Se acercó al maestro y se lo contó, y el maestro entonces le dijo, así es, la buena conducta es como ese perfume. No necesitas anunciarlo, nadie sabía que él llevaba el perfume, nadie sabía que el olor venía de él, ¿no? Es decir, no necesitas anunciarlo ni esperar que los demás te lo reconozcan, ¿no? Solo debes ser amable, justo y paciente. Sin darte cuenta, estarás haciendo la vida de los otros más agradable, incluso cuando no sepas que eres tú quien lo está haciendo. Es decir, que no importa en realidad que la gente se dé cuenta de que lo estás tratando bien, no importa en realidad que no tengas ninguna recompensa por ello, lo importante es que estás consiguiendo algo muy bueno, y es que la sociedad que te rodea tenga un mejor ambiente. Y si todos esos que te rodean también actúan igual, pues la felicidad será máxima, ¿no? Este cuento de la tradición islámica nos habla de eso, de lo importante que es la buena conducta hacia los demás para generar un buen ambiente en la sociedad que está a nuestro alrededor. Seguimos nuestra segunda parte del curso hablando de algunos de los consejos que nos da el Sagrado Corán. El noveno consejo que vamos a nombrar es mantener una buena conducta en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el día a día, ¿vale? Fíjense que nuestra religión no solo son actos de adoración, ¿no? Es decir, ayunar, rezar, dar en caridad, sino que también es el comportamiento, y eso nunca lo podemos olvidar. El comportamiento forma parte de las órdenes que nos da Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, el comportarte bien con los demás es una parte esencial del Islam y es una señal de que tienes una verdadera fe. Cuando tú eres amable con los demás, estás obedeciendo a Dios, por lo tanto tu fe es alta. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Tirmidhi, el creyente más completo en fe, el que tiene una fe buena, es aquel que tiene el mejor carácter, es decir, aquel que es mejor con los demás, ¿no? Esto significa que nuestra fe no está completa del todo si no nos esforzamos por ser amables, honestos, pacientes, justos, todo lo que sea beneficioso para los demás, ¿no? Es decir, que no basta solo con rezar, dar caridad, hacer ayuno, no se trata solo de hacer actos de adoración, sino el propio comportamiento es además uno de los mejores actos de adoración. Dice Sagrado Corán en la sura de la coalición, Al-Ahzab, en la ayah 21. Realmente en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam para nosotros es un ejemplo a seguir, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí esta aleya. Y el profeta fue uno de los mejores ejemplos de comportamiento que ha habido, ¿no? Entre los musulmanes, ¿no? Él fue conocido por su honestidad, por su amabilidad y su compasión, incluso con la gente que lo trató mal, ¿no? Recordamos el año de la tristeza, donde murió su mujer Khadija, yo tengo placido con ella, que sufrió muchísimo. Y cuando volvió a Meca, perdonó absolutamente a todos y no tomó ningún tipo de venganza ni de ira, ¿no? ¿Vale? Claro, si queremos ser verdaderos seguidores del profeta sallallahu alaihi wasallam, tenemos que imitar su comportamiento con respecto a los demás. Vamos a ver ahora cómo podemos mantener una buena conducta, qué tenemos que hacer para mantener una buena conducta en nuestra vida diaria, en nuestra vida habitual, ¿no? En
Primero, eso está claro, ser amables y bondadosos con los demás, ¿no? Dice Sagrado Corán sobre las mujeres en Nisa y en la ley 36. Adorar a Allah sin asociar nada con Él y hacer el bien, fíjate quién, a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos próximos, a los vecinos distantes, al compañero, al viajero y a los que son de vuestra responsabilidad, que por cierto, mucha gente traduce esto por esclavo. Nada, la esclavitud no está bien vista en el Islam, por mucho que te cuenten algunos grupos minoritarios, ¿vale? Continúa la ley. Es cierto que Allah no ama a los engreídos jactanciosos. Nos ha nombrado en esta ley a todos los que están a nuestro alrededor. A todos. Es decir, te está diciendo que tienes que comportarte bien con todo el mundo que está a nuestro alrededor. Otra forma de mantener una buena conducta es hablar siempre con buenas palabras, ¿eh? O intentar evitar los motes, los insultos y todas esas cosas, ¿no? Dice Sagrado Corán en la sura que han sido explicadas detalladamente, Fussilat y en la ayah 33. Y quien dice mejores palabras que quien llama a Allah, hace buenas obras y dice en verdad yo soy de los que se someten a Allah, es decir, yo soy musulmán. ¿Qué está diciendo? Que si quieres ser musulmán tienes que tener siempre bonitas palabras en tu boca. Es difícil, ¿eh? Estamos acostumbrados a decir tacos, a decir barbaridades, y entonces nos cuesta, pero tenemos que intentar controlarlo, porque las buenas palabras unen a la gente, ¿vale? Las mejores palabras son aquellas que invitan pues, al bien, reflejan nuestra fe, ¿eh? Y van acompañadas siempre de buenas acciones. Cuando tú hablas bien, terminas actuando bien también, ¿no? Por lo tanto, hablar bien no deja de ser sino un acto de adoración y una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que es una forma, si hablamos bien, de demostrar la sumisión a Allah, la sumisión a la voluntad de Allah, es decir, que somos verdaderos musulmanes. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Bukhari, quien crea en Allah y en el último día, que hable bien o que guarde silencio. Si no eres capaz de hablar sin decir taco ni enfadarte, mejor te estás callado en un lado del grupo, ¿vale? Es importante entender una cosa, ¿no? Que lo hemos hablado en otras ocasiones, y es que las palabras pueden construir como pueden destruir. Por lo tanto, siempre tenemos que impulsarlas para que construyan, ¿no? Siempre tenemos que intentar hablar con respeto y con amabilidad hacia los demás. La tercera cosa que podemos hacer para mantener una buena conducta en la vida diaria es ser honestos y justos. La justicia es uno de los pilares más importantes del Islam, aunque muchas veces los musulmanes la tenemos ahí apartada, pero es uno de los pilares más importantes del Islam. Y además es una orden directa de Allah subhanahu wa ta'ala a los creyentes. Allah nos ordena ser justos constantemente en distintas aleyas en el Sagrado Corán. Y de nuevo, la justicia, que seas justo, demuestra la fe que tienes, porque estás obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán en la sura de la mesa servida, Al-Ma'ida, y en la ley 8. Vosotros que creéis, es decir, creyentes, sed firmes en favor de Allah, dando testimonio con equidad, es decir, con justicia. Y que el odio que podáis sentir por uno no os lleva al extremo de no ser justo. Es decir, ni siquiera aunque estés llena de rabia porque alguien te hizo daño, no, mantén la justicia siempre. La justicia está por encima de todo. Sed justos, esto os acerca más al taqwa de Allah. Es decir, que fíjate que para defenderte del Shaitán, tener taqwa de Allah. Y para tener taqwa de Allah, ser justo. Uno de los pilares del taqwa, ser justo. Y tener taqwa, es cierto que Él conoce perfectamente lo que hacéis, es decir, nos recomienda que tengamos cuidado con esos límites de obediencia o desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. En cuarto lugar, perdonar a los demás. Si tú ya tienes una buena conducta con los demás, tienes que perdonar todos los males que te hagan. Aunque tú tienes derecho a la defensa, ¿vale? Eso Allah nos da derecho a la defensa, pero siempre dice, es mejor si te reconcilias, ¿no? Todo depende de la gravedad de ese daño que nos hayan hecho. Dice Sagrado Corán en la sura de la consulta, Shura, y al principio de la ayah 40. La recompensa del mal es un castigo similar, pero quien perdona y se reconcilia recibirá recompensa de Allah. Es decir, que es mejor reconciliar. Perdonar a los demás y no guardar rencor nos acerca muchísimo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y además una cosa importante, nos da una paz interior, dispara la endorfina, porque nos hace sentir bien. Allah tiene esa pequeña recompensa inmediata, ¿vale? Cuando tú perdonas, que es sentirte bien, neurológicamente se dispara las endorfinas y te llena de placer, ¿vale? Por lo tanto, perdonar es grato, nos hace sentir bien.
Con respecto a la buena conducta, para terminar este tema, no hemos de olvidar 3 cosas importantísimas con respecto a esto, la buena conducta. Primero, la buena conducta siempre tiene recompensa. A menudo podemos pensar que no, que nuestras acciones pasan desapercibidas, que nadie se da cuenta de ellas, pero Allah Subhanahu wa Ta'ala nos recuerda que ninguna buena acción queda sin recompensa. Dice Sábado con la sura del terremoto, As-Salsalah, en la ley 7. Quien haga el bien, aunque sea del peso de un átomo, fíjate, aunque sea la cosa más chiquitita del mundo, lo verá. Esto significa que incluso el más pequeño acto de bondad que haga es registrado y recompensado. Puede que no veamos la recompensa inmediatamente, ¿no? Eso Allah sabe más, ¿no? Pero Allah en su infinita sabiduría nos dará esa recompensa o en este mundo o en el otro, pero nos va a dar la recompensa de esa buena acción. Aparte que tiene la inmediata que es otra vez las endorfinas, ¿no? Te hace sentir bien. Segundo, que la buena conducta es una llave para abrir la puerta del paraíso. Y esto nos lo dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y fue transmitido por Tirmidhi. Lo que más pesa en la balanza de las buenas acciones en el día del juicio es una buena conducta. Luego es una llave para abrir el paraíso. Y tercero y último, que lo nombramos antes, es que mejora la convivencia en la comunidad donde estamos. Cuando tú haces buenas acciones, la gente se siente feliz a tu alrededor. Cuando tú tienes una buena conducta con ellos, la gente se siente feliz a tu alrededor. Dice Sábado Corán en la sura ha sido explicada detalladamente, Fusilat y en la ayah 34. No son iguales el bien y el mal. Responde con lo que es mejor y entonces aquel entre quien había una enemistad se convertirá en tu amigo íntimo. Es decir, que encima sirve para arreglar interacciones con la gente que tienes problemas. Cuando tratamos, ¿verdad?, a los demás con respeto y bondad, nuestras relaciones siempre mejoran. La buena conducta crea, fíjate, buen ambiente en nuestra casa, en nuestro hogar. Fortalece la amistad, es decir, crea un buen ambiente entre amigos y conocidos, ¿no? Y genera confianza, ¿eh? Cuando tú tratas bien a la gente confía en ti, ¿vale? Y Allah Subhanahu wa Ta'ala nos recompensa y encima nos da 2 cositas también importantes. Nos da tranquilidad en nuestro corazón y nos da éxito en las interacciones que tenemos con los demás, es decir, en las relaciones que tenemos con los demás. Wallahu a'lam y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah el grandioso, que nos recordará siempre y le agradecemos por sus gracias, que las incrementará, saber que Él está bien informado de lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad y repetir Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma te pedimos que protejas y bendigas a nuestros hermanos que sufren o mueren en cualquier parte del mundo. Allahumma perdona nuestras faltas porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma permítenos volver a ti con sincero arrepentimiento. Allahumma te pedimos tu ayuda para ser de los que tienen una creencia fuerte. Allahumma te pedimos que nos guíes para recordarte, agradecerte y adorarte como te mereces. Allahumma protégenos de las tentaciones del Shaitán. Allahumma guíanos por el camino recto que nos aleje del extremismo y nos haga ser faros de luz y misericordia para el mundo. Allahumma guíanos por el camino de la sabiduría y concédenos la capacidad de defender nuestra fe con conocimiento, paciencia y humildad. Allahumma que formemos parte de los que creen, se arrepienten y establecen lo correcto. Allahumma no permitas que oprimamos ni que seamos oprimidos, que agredamos ni seamos agredidos, ni que cometamos una falta que no perdone. Haz que no abrigue en nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora más el salah, inshallah.